Error-en-translation. Mierda. Durante meses, Donald Trump le había estado diciendo a la comunidad internacional: Dije que no tienes las cartas en la mano. No olviden que heredé esta guerra. Esta guerra nunca habría sucedido. Heredé esta guerra y pensé que él debería haber hecho un trato. Vladimir Putin, fortalecido por las palabras de Trump, presionaba al gobierno de Kiev para que se rindiera. Pero en ese momento, Volodymyr Zelensky le mostraba sus cartas a Putin y a Trump de la manera más contundente posible, y ahora Moscú se está convirtiendo en un campo de batalla. Lo que ven aquí es la central termoeléctrica de Satura, uno de los centros energéticos más críticos de Moscú, atacada por drones suicidas de largo alcance de Ucrania. Testigos filmaron a soldados rusos intentando derribar drones que atacaban la central eléctrica de Satura desde las ventanas de su hotel en Satura. Los moscovitas se despertaron con la vista de centrales eléctricas destruidas, pero no terminó ahí. Por la mañana, la instalación fue atacada de nuevo. Zelensky jugaba sus cartas con maestría y sumía en la oscuridad del sueño moscovita de Putin. En nuevas imágenes tomadas en redes sociales por la mañana, se puede ver que drones ucranianos destruyeron la central eléctrica de Satura en la región de Moscú en el segundo ataque. Este lugar está a solo 120 kilómetros del Kremlin. La gente de Moscú se despertó esa mañana no solo con el olor a humo, sino también con la realidad de que el Estado no había logrado protegerlos. Los ataques suelen llevarse a cabo en una sola oleada y luego terminan. Sin embargo, cuando la instalación fue atacada de nuevo por la mañana, Ucrania tomó por sorpresa a los equipos de reparación rusos y a las unidades de respuesta a emergencias. Este ataque, llevado a cabo en el corazón de las defensas aéreas rusas, destruye por completo la pretensión de credibilidad de Vladimir Putin. Esta acción es la forma más contundente de decir: tengo muchas más cartas que jugar. Entonces, ¿dónde estaba Putin en ese momento? Miren, estaba de pie, camuflado en un refugio subterráneo. Esta imagen no transmitía en absoluto la imagen de un líder victorioso. Para el pueblo ruso, esto fue el síndrome de la rata en el refugio. Ahora, el costo de la gran guerra que Putin está perdiendo ha ido más allá de los ataúdes de los soldados que vienen del frente. El costo se está repercutiendo en la vida diaria de la gente común en el corazón mismo de Rusia, en su seguridad de calefacción durante el invierno. Los drones de Ucrania no solo alcanzaron transformadores con una capacidad de 1500 megavatios. La central termoeléctrica de Satura no solo es una instalación crítica para generar electricidad, sino que también proporciona calefacción a la región de Moscú. La gente de Moscú ahora se queda a oscuras y con frío en pleno invierno. El incendio masivo que se desató tras el ataque impactó directamente las líneas de transmisión de energía conectadas al sistema energético unificado, fábricas, líneas de metro, hospitales y millones de hogares. Todo se detuvo de repente. Las imágenes de humo reciente, fuego y caos que circulan en las redes sociales han erosionado por completo la confianza del público en el Estado. La economía rusa ya está al borde del colapso. Las pérdidas están volviendo loca a la gente y el riesgo de disturbios internos se cierne. Los apagones profundizarán esta crisis económica al crear un efecto de estrangulamiento en la producción y las cadenas de suministro. Considerando que la capacidad de la planta es de 1500 megavatios, la retirada de esta energía del sistema aplastará todo, desde la producción industrial hasta la vida diaria. Este ambiente caótico debilita directamente los esfuerzos de Vladimir Putin por mantener su poder. Sin embargo, Putin intentaba mostrar su fuerza al abordar el plan de paz de 28 puntos de Washington con una actitud que decía: todavía tengo el control. Donald Trump puede ver la mano de Putin como fuerte desde quizás 10.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, los ataques de Zelensky dirigidos a las líneas de energía han revelado dolorosamente que Rusia no es tan fuerte como pensaba. Ahora, volvamos al día en que se publicó por primera vez ese plan de 28 puntos, porque Ucrania, de hecho, había respondido inmediatamente con las cartas que tenía en la mano. La guerra llegó al corazón de Rusia, desde Ryazán hasta Moscú, desde Kursk hasta Oriol, entre el 19 y el 20 de noviembre. Lo que ven aquí no es solo un ataque con drones, es un golpe relámpago contra el imperio de Putin y su narrativa de victoria. Porque el objetivo era Ryazán, una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia y la principal línea de suministro para Moscú. Esta refinería fue atacada un total de 8 veces a lo largo del año, y los ataques han detenido por completo las operaciones en la refinería de Ryazán. El puente principal que suministraba el 40% del combustible de Moscú había sido cortado. La capital se vio obligada a cerrar inmediatamente sus aeropuertos por motivos de seguridad. En Kursk, más de 16.000 personas se quedaron sin electricidad.
Esa misma noche también se llevó a cabo un ataque contra la central térmica de Ryazan. Ahora dirijamos la mirada a lo que hay bajo Moscú, a esas frías estructuras de concreto. Mientras Vladimir Putin le cuenta al mundo el cuento de hadas de la superpotencia Rusia en la televisión estatal rusa, ¿dónde está él? ¿En los salones dorados del Kremlin? No. El líder que le dice al público que todo está bajo control habla desde un búnker subterráneo, con la voz temblorosa, vistiendo camuflaje militar mientras Satura y Ryazan arden. Esta imagen no es la de un líder, sino la de un fugitivo acorralado. ¿Por qué el líder de una superpotencia celebra reuniones estratégicas importantes en un búnker, como si un misil pudiera impactar en cualquier momento? Porque tiene miedo. Mientras Zelensky toma té con sus soldados en el frente, Putin se esconde en su propia capital, de su propia gente y de los drones ucranianos. Este contraste ha destrozado el mito del líder fuerte a los ojos del pueblo ruso. El pueblo ruso ahora ve esto. El hombre que los llevó a la guerra se esconde a metros bajo tierra en su habitación segura especialmente ventilada mientras ellos se congelan de frío. Este es el síndrome de la rata en el búnker. Y la historia nos enseña que cuando un dictador empieza a meterse en un búnker, significa que la fecha de caducidad del régimen ha pasado. Putin está entrando en pánico ante las capacidades de ataque de largo alcance de Ucrania, y este miedo se está extendiendo como un virus entre los generales en la cadena de mando. ¿Qué pasa cuando el miedo en el búnker se encuentra con la ira en las calles? ¡Caos! El frente interno de Rusia se está derrumbando más rápido que los misiles de Ucrania. La enorme bestia logística que alimenta la maquinaria de guerra de Putin, ferrocarriles rusos, RZD, ha levantado la bandera blanca. 700.000 trabajadores ferroviarios, el mayor ejército de trabajadores de Rusia, ahora le están dando la espalda a Putin. Salarios no pagados, falta de piezas y condiciones de trabajo excesivas han llevado a esta enorme fuerza laboral a una rebelión silenciosa. Si el ferrocarril se detiene, Rusia se detiene. Porque Rusia no es un país de carreteras, es un imperio ferroviario. Carbón de Siberia, tanques de los Urales, municiones que se dirigen al frente, todo se mueve por esas vías, y ahora esas vías se están oxidando. Esta es la realidad concreta detrás de titulares como «Se está gestando una guerra civil». Madres congeladas en los suburbios de Moscú, trabajadores de refinería desempleados en Ryazan y personal ferroviario que no ha recibido su pago. Para esta gente, la victoria o el Donbass son ahora palabras sin sentido. Para ellos, solo hay una realidad: hogares helados, refrigeradores vacíos y un presidente mentiroso. El número de soldados que filtran información desde dentro ha superado el 5% del personal total. Este es el umbral en el que un ejército experimenta el colapso moral. Los soldados rusos ahora se preparan para apuntar sus armas no a Ucrania, sino a sus propios comandantes. En medio de todo este caos, Volodymyr Zelensky y el Estado Mayor ucraniano están implementando una doctrina que pasará a la historia de la guerra moderna. Dominio asimétrico. Mientras Putin pensaba que Ucrania se había quedado sin cartas, Zelensky cambió la baraja. La guerra ya no es una guerra de trincheras en el frente. La guerra se está librando en la profundidad estratégica de Rusia en todo su territorio. Los híbridos de misiles y drones Palianitia de Ucrania y los sistemas de largo alcance han convertido cada punto, desde la isla de Sajalín en el lejano oriente de Rusia hasta Kaliningrado en el oeste, en un objetivo legítimo. La base de esta doctrina de Zelensky es esta: no pierdas tiempo derrotando al enemigo en el frente. Destruir el sistema que permita al enemigo llegar al frente. 1. Ceguera energética. Cegar los 400 atacando las centrales eléctricas que alimentan los radares. 2. Sangría económica. Colapsar el rublo y las exportaciones atacando las refinerías. 3. Presión psicológica. Atacar Moscú para destruir el mito de la invulnerabilidad. Cuando Zelensky se sienta a la mesa, no solo tiene demandas territoriales en su mano. Tiene la amenaza de paralizar por completo la infraestructura energética de Rusia. Lo que Putin no entiende es esto. Ucrania ya no se está defendiendo. Ucrania está cazando la infraestructura existencial del Estado ruso. El cazador se ha convertido en la presa. Por lo que tiembla Putin en ese búnker no es solo por los misiles ucranianos. Su verdadera pesadilla es ese terrible ciclo histórico arraigado en el código genético de Rusia. La historia rusa nos enseña una verdad inmutable. El pueblo ruso es increíblemente paciente, sí, pero cuando esa paciencia se quiebra, la energía que emerge no es una protesta, sino una erupción volcánica imparable. La memoria social de Rusia está atormentada por los fantasmas de 1917.
El zar Nicolás I, al igual que Putin, estaba sentado en su palacio, creyendo que dirigía una guerra pequeña y victoriosa en el frente. Sin embargo, cuando las mujeres comenzaron a gritar ¡Pan! En las calles de San Petersburgo, el enorme ejército, la fuerza policial y el aparato de inteligencia del zar colapsaron. ¿Por qué? Porque el hambre y el frío siempre derrotan a la propaganda patriótica. Lo que está sucediendo en Rusia hoy es una guerra entre la televisión y el refrigerador, y el refrigerador siempre gana esta guerra. El panorama actual es una mezcla aterradora de 1917 y 1991. A lo largo de la historia, el pueblo ruso se ha rebelado contra dos cosas. Ser humillado en una guerra sin sentido, como fue el caso contra los japoneses en 1905, los alemanes en 1917 y Afganistán en 1988. Lo que está sucediendo hoy contra Ucrania es la humillación de una superpotencia por su pequeño vecino. Esto inflige una herida irreparable en el orgullo nacional ruso. La incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades básicas, casas congelándose en el corazón de Moscú, mantequilla y huevos desapareciendo de los estantes. Estas simples carencias son la mayor chispa de las revoluciones. Cuando Moscú se convierte en una zona de guerra, la propaganda de la Gran Rusia se hace añicos. En ese momento, el miedo da paso a la rabia pura. El mayor error de Putin es ver al pueblo ruso como una masa de obediencia infinita. Cuando la gente de afuera no tiene nada que perder, hasta las puertas de los refugios más gruesas se convierten en castillos de papel. La hora de la rebelión de Rusia ha sido fijada, y su tic-tac ahora resuena en los pasillos del Kremlin. Esta es la etapa terminal de un régimen. El colapso táctico de Putin en el frente se combina con un golpe estratégico masivo que ha sufrido en el ámbito diplomático. El Kremlin esperaba que la elección de Trump llevara al colapso del bloque occidental. Sin embargo, ha sucedido lo contrario. Europa ha despertado al gigante dormido. Donald Trump puede ver la mano de Putin como fuerte desde quizá 10.000 kilómetros de distancia, pero las capitales europeas han radiografiado a Rusia y han visto solo una cosa: falla multiorgánica sistémica. Rusia está ahora completamente acorralada. ¿Por qué? Porque el mito de la guerra sostenible se ha derrumbado. El pueblo ruso está harto de un gobierno que ya no puede ocultar la enorme escala de las pérdidas. Cada ataúd que llega del frente convierte la ira silenciosa de la sociedad en un barril de pólvora. Los datos económicos muestran que Rusia no puede sobrevivir hasta 2026 con su actual economía de guerra, y que la inflación y la escasez de mano de obra están empujando al país hacia el riesgo de una guerra civil real. El posible levantamiento de 700.000 trabajadores ferroviarios es una señal de que las arterias logísticas de Rusia están obstruidas. Aquí es donde reside el error fatal de Putin. Quiere este acuerdo no como un trofeo de victoria, sino como un salvavidas para salvar su régimen. Para aferrarse a los territorios ocupados, espera calmar la ira nacionalista interna y poder decir que valió la pena. Sin embargo, Europa y Ucrania ven esta ecuación muy claramente. Saben que si Putin se levanta de la mesa ahora, nunca podrá volver con la misma capacidad militar. Por lo tanto, la exigencia de Putin de congelar las líneas actuales es en realidad una declaración velada de aceptación de la derrota. A los ojos de Europa, la situación es clara. La mano de Putin es débil, su ejército está agotado y su pueblo está al límite. En tal escenario, recompensarlo con territorio no solo sería moralmente incorrecto, sino también estratégicamente insensato. Putin busca una salida adornada con la apariencia de victoria. Sin embargo, Europa está decidida a no darle esa salida. ¿Por qué Washington habla de acuerdo mientras Kiev ataca a Moscú y Berlín y Varsovia dicen que se preparen para la guerra? Porque hay una brecha de memoria entre los dos lados del Atlántico tan profunda como los océanos. Para Washington, la Guerra Fría fue una teoría. Para Europa, la ocupación rusa es una experiencia vivida. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. La historia le ha enseñado a Europa una lección. Una tregua con Moscú es solo el silbatazo inicial para la próxima ocupación. La cronología del poder de Putin demuestra que este temor es matemáticamente cierto. 2008 Georgia, 2014 Crimea, 2022 Ucrania. La inteligencia europea sabe que si Putin es recompensado hoy, el próximo objetivo en 2027 serán los países bálticos y el corredor de Suwalki. En este punto, la probabilidad de que Europa y Ucrania acepten un acuerdo de rendición así es cero. Porque la memoria de Europa grita, si Ucrania cae, la guerra llegará a las puertas de Berlín. ¿Por qué Putin ve con buenos ojos el plan de Washington? ¿Por pacifismo? Absolutamente no.
Putin está al borde del precipicio y entra en pánico para detener la caída. La guerra extendiéndose a territorio ruso, las derrotas en Kursk y la falta de avance en el frente están sacudiendo los muros del Kremlin. Pero el verdadero fuego está adentro. Las pérdidas son ahora demasiado grandes para ocultarlas, y esto está aterrorizando al pueblo ruso. Las sanciones económicas y los costos de la guerra han llevado a Rusia al borde de la guerra civil. Generales culpándose unos a otros dentro de Rusia, conflictos entre la élite y un creciente descontento popular justifican titulares como «Se está gestando una guerra civil». La conclusión es clara. Vladimir Putin puede estar sentado a la mesa de Washington como el bando ganador, pero esta es la mayor ilusión óptica en la historia política moderna. Detrás de los muros del Kremlin, las cosas no van como las pintan los canales de propaganda. El colapso del frente interno, el líder en el búnker y el despertar de Europa están llevando a Rusia a un fallo multiorgánico sistémico. La exigencia de Putin de congelar las líneas actuales no es una súplica de paz, sino un intento de aceptar la derrota y ganar tiempo. Pero el fuego que arde en Satura y la coalición que se forma en Londres no le darán ese tiempo a Putin. Mientras Moscú se hunde en la oscuridad, una pregunta queda para el pueblo ruso. ¿Vale la pena congelarse por el hombre en el búnker? La historia demuestra que la respuesta es siempre no. El imperio se desmorona, y ni siquiera refugiarse es suficiente para evitar oír ese sonido. En PPR Global, continuaremos siguiendo cada momento de este colapso histórico con fuentes y datos. Gracias por elegirnos.